Hola, muy buenos días. Me alegro mucho de veros a todos. Ciertamente de aquí delante no tengo ojos aquí en la nuca, pero sí que puedo percibir pues, que habéis regresado con ánimo y que las pilas se han cargado, ¿no? y que estáis con ganas de encontraros de nuevo y encontrarnos como familia en Parque Este. Así que bienvenidos todos. Bienvenidos a aquellos que nos visitan por primera vez. Somos una iglesia que pretende presentar a Jesús, al Jesús de la Biblia, para que establezcamos una relación personal y creciente con Él, y también como iglesia cambiar el concepto que la gente tiene de que la iglesia es aburrida, que no es relevante, que no es para nosotros, que es para personas mayores, etcétera. Pensamos que no, que la iglesia es para todos, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Oye, también Eddie me ha sorprendido esta mañana que toca la batería también. Tremendo, ¿eh? Muy bien, pues genial. Vamos a terminar hoy la serie. Hemos comenzado una serie sobre las excelencias de la palabra de Dios, y no es que nosotros leamos la Biblia porque es un asunto religioso, una obligación religiosa, sino que estamos convencidos de que cuando tú abres la Biblia, aquella que tienes en tu casa, descubrirás un montón de principios, de valores, de verdades, prácticas útiles, relevantes, actuales, verdaderas para tu propia vida. Por lo tanto, te animamos a seguir descubriendo todo lo que encontramos en ese tesoro de la palabra de Dios. Muy bien, bueno, ya soy creyente. La semana pasada estábamos viendo el proceso que siguió el que escribe, y entonces vimos que tuvo una experiencia tremendamente dura en su vida, y nos cuenta su testimonio, nos estaba contando su testimonio personal. Había un antes y un después en su vida, pasó algo en su vida que marcó su vida en dos partes: lo que era él antes de seguir a Jesús, de conocer a Dios, de obedecer su palabra, y lo que ocurrió después en su vida. Y todo porque sucedió algo en el que él dice que fue humillado porque descarriado andaba. O sea, él mira para atrás en su vida y reconoce que no estaba andando correctamente, que no andaba bien, que se había descarriado, ¿de acuerdo? Y que era necesario, de alguna manera, que Dios le enseñase una lección que pudo ser dolorosa. Por eso dice, antes que fuese yo humillado, fue necesario caer hondo y profundo para darse cuenta de que necesitaba salir de ese camino y seguir a Dios. Antes que fuese descarriado, antes que conociese al Señor y fuese humillado, yo estaba descarriado. Ahora, en el texto de hoy, ya de la despedida de la serie, nos va a decir, bueno, ¿qué pasa después? ¿De acuerdo? ¿Qué viene después de haber conocido al Señor, de haber entregado nuestra vida a Él, de haber decidido seguirle como discípulo? O sea, en el contexto español pensamos que ya por el hecho de nacer y de ser bautizados por nuestros padres, pues ya se supone que somos cristianos. No es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña que es necesario que seamos adultos, nosotros tomemos una decisión personal, responsable, acerca de lo que estamos haciendo con Dios y si vamos a seguir a Jesús. Por lo tanto, a eso lo llamamos la conversión. Es un acto en el cual uno decide seguir a Jesús, hacer de Él tu maestro y obedecerle y seguirle en sus enseñanzas, ¿de acuerdo? Ahora, eso es algo que todos los que somos cristianos hemos tenido que hacer en un momento determinado de nuestra vida, pero ¿qué viene después? ¿Qué viene después? Bien, pero no solamente el que viene después es para aquellos que acaban de aceptar a Jesús, de tomar una decisión de seguirle, sino que también es algo que es para todos nosotros, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué viene después? Yo creo que todos estamos, sea que seamos creyentes nuevos o que seamos creyentes de muchos años, estamos en un punto en el que podemos quedarnos estancados, ¿no? ¿A que sí? Y deberíamos estarnos preguntando, pues, ¿qué es lo siguiente en mi vida? Muy bien, el que ha aceptado al Señor, pues tiene que dar una serie de pasos, pero ¿y tú, que ya andas con Él hace mucho tiempo, qué es lo siguiente? Hacerse esa pregunta nos saca de la monotonía, ¿de acuerdo? De la rutina, de la zona de confort, de quedarnos ahí porque se está muy bien, el resto de nuestra vida. Por lo tanto, esto es lo que hace el salmista después de entender
que es importante entregar nuestra vida al Señor y volvernos a Él, ¿de acuerdo? Así que Él va a responder a esa pregunta, que es lo siguiente en nuestra vida en el pasaje que vamos a leer ahora. Dice en el Salmo 19, 73 al 80, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra yo he esperado. Conozco, oh Señor, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Venga a mí tu misericordia para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvense a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Antes que fuese yo humillado, nos dijo la semana pasada, y después dice, bueno es haber sido humillado. Y aquí de nuevo insiste en eso y dice en el versículo 75, conforme a tu fidelidad me afligiste. Dios permitió una situación difícil en mi vida para que entrase en razón y que me saliera del camino torcido y andase por el camino recto. Ahora aquí lo que va a hacer, después de haber aprendido esa lección, de haberse vuelto a Dios, nos va a enseñar aquí 8 cosas que vienen después. ¿De acuerdo? 8 cosas para seguir avanzando en la vida cristiana. Muy bien, tú eres nuevo en el Señor, llevas poco tiempo viniendo a la iglesia, pero ¿qué viene después? Lo vamos a ver hoy. Bien, tú ya llevas muchos años en el Señor, llevas toda la vida en la iglesia, pero no te puedes quedar estancado, ¿no? Debes de preguntarte de nuevo, ¿qué es lo siguiente en mi vida? Preguntarnos esto nos hará avanzar y no quedarnos ahí en la zona de confort. Pues son 8 cosas para todos, para seguir adelante. En primer lugar, si lo notáis, él dice, ahora sé quién soy, ahora sabe quién es. Es la importancia de la identidad cristiana, de quién soy yo ahora. No tanto quién era yo antes, sino quién soy yo ahora, la importancia de la identidad. La importancia, él quiere también seguir aprendiendo, no se conforma con lo que ha aprendido hasta aquí, sino que quiere seguir avanzando, quiere seguir aprendiendo. Por eso ofrecemos un curso de formación para seguir enseñando y seguir aprendiendo. Entonces la importancia también, no solamente de tener una correcta identidad como cristianos, sino también la importancia de seguir aprendiendo en la vida, sea cual sea el tiempo que llevemos en la iglesia. Seamos jóvenes en el Señor o llevemos mucho tiempo. En tercer lugar, también notamos que Él quiere ser de testimonio a otros. La importancia también de ser buen ejemplo y de ser buen testimonio para otros. Porque quizás nosotros nos descarriamos en el pasado porque seguimos un mal ejemplo. Y ser un mal ejemplo puede generar que otros se desvíen del camino en el que andan. La importancia también como cristianos de seguir siendo un buen ejemplo. Cuarto lugar, reconoce la buena mano de Dios en su vida. O sea, la importancia también de agradecer lo que se ha dicho esta mañana, de agradecer lo que Dios ha hecho en nosotros. En quinto lugar, pide misericordia de Dios para su vida. La importancia también de seguir clamando y pidiendo por la misericordia de Dios para vivir nuestra vida. En sexto lugar, pide un justo juicio de Dios sobre los soberbios. Aquí habla de la importancia de cómo manejamos cuando nos hacen mal. Es algo que todo creyente, sea nuevo o lleve mucho tiempo, tiene que aprender a manejar. ¿Cómo manejamos como discípulos, como cristianos, cuando alguien nos hace mal? Así que pide un justo juicio de Dios sobre los soberbios. En séptimo lugar, busca la comunión con otro. Vuélvanse a mí, dice. La idea es de la importancia también de buscar la comunión con otros hermanos, con otros creyentes, de reunirnos, de congregarnos, como dice la Escritura. La importancia de la comunión. Y en octavo lugar, lo que viene después es seguir teniendo un corazón íntegro, seguir buscando un corazón íntegro. La importancia también de la integridad y de la santidad
en nuestra vida como cristianos, sea que empecemos a caminar o sea que llevemos mucho tiempo caminando. Vamos a ir entonces, los he enunciado, esas cosas que vienen después, y entonces vamos a ir paso por paso. En primer lugar, la importancia de saber quiénes somos ahora, la importancia de saber quién es Él. Él dice, tus manos me hicieron y me formaron. Esto habla de la identidad, de quiénes somos realmente, ¿no? Nunca tanto como ahora es bueno saber de dónde venimos y quiénes somos. ¿Quiénes somos realmente los seres humanos? ¿Y quién eres tú realmente? ¿Quién soy yo? En tiempo en el que se defiende el derecho del aborto, se valora la vida de un animal más que la vida de la persona, en tiempos en los que la ideología de género nos quiere confundir respecto a nuestra identidad. Tú eres lo que sientas que eres. El salmista reflexiona y dice que fue la mano de Dios la que le hizo y le formó. Otra versión dice, sus manos me hicieron y me dieron forma en el vientre de mi madre, lo cual quiere decir que ya Dios estaba interviniendo en el momento de la concepción en la vida del salmista. Lo cual nos lleva a una conclusión. Tú tienes una identidad divina, o sea, tú estás aquí porque Dios quiso que estuviese. No estás aquí por un accidente, no estás aquí por una coincidencia, por lo que sea. Tú estás aquí porque Dios quiso que estuvieses, porque Él te formó y Él te trajo a este mundo, ¿no? Eso nos da identidad. En primer lugar, el valor que tiene la vida humana, porque procede de Dios. Dios es el quien nos ha creado, nos ha formado, y el valor que nosotros nos damos como personas. El valor que tenemos como personas sin distinción de sexo, de religión, de color, de procedencia, etcétera, etcétera. Una persona que entiende bien que es Dios el que le ha formado no puede ser racista. No puede despreciar a otro por su procedencia, por su sexo, ¿me entendéis? Porque cada ser humano tiene su origen en Dios. La mano de Dios le formó, ¿de acuerdo? Por lo tanto, un cristiano no puede ser racista. O sea, tiene que ver en cada persona, sea o no sea cristiana, sea como sea. Yo siempre os digo que a mí me impresionó un profesor que dijo, todo ser humano ha sido creado a la imagen de Dios y hasta ese vagabundo que está tirado maloliente en la parada del metro en Barcelona tiene dignidad. Y yo tengo que tratar a esa persona con dignidad, porque su identidad no es su aspecto, es que Dios le creó y le formó. Así que estamos aquí porque Dios ha querido que estemos. Y eso tiene que ver también con nuestra aceptación. O sea, ay, es que yo no me gusto, es que yo soy no sé qué, que si soy bajito, que si soy alto. Si Dios te ha creado, Dios te ha hecho bien. Acéptate. No quieras ser otra persona, ¿de acuerdo? Así que es muy importante para nosotros en Parque Este que un niño, una niña pequeña ya empiece en Guambalán a entender que Dios le ha creado, que Cristo quiere ser su amigo, ¿de acuerdo? Y que Cristo murió y dio su vida por él. Esos son los valores de Guambalán, ¿no? Que Dios te ha creado, Jesús quiere ser tu amigo y tan amigo que ha dado su vida por ti. Esta verdad, aunque pueda ser sencilla, ¿de acuerdo? Es una simiente que cambia la vida entera, ¿de acuerdo? O sea, tú estás aquí porque Dios quiso que estés en el mundo. Y te ha creado con esos ojos, con ese pelo, con esa altura, como Dios quiso crearte. ¿De acuerdo? El problema de la identidad. Ahora Él sabe quién es. Dice, tus manos me hicieron, me formaron. Y eso le lleva a aceptarse como persona y también a entender, que es la segunda conclusión, entre otras que podemos sacar de esta reflexión, que tu vida tiene un propósito. Si estás aquí es por algo. Si estás aquí es porque Dios quiso traerte a este mundo. Y entonces Él se hace la pregunta, ¿no? Si Dios me ha formado, ¿qué intención tenía al hacerlo? ¿Y cuál es mi deber para con Él, ya que Él me ha traído aquí? Y esto es lo que vemos en el primer verso. ¿De dónde venimos? Y la segunda parte, ¿cómo respondemos? Tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender
y aprenderé tus mandamientos. O sea, la respuesta lógica de entender que tú estás aquí porque Dios quiso que estuvieses es que te hagas la pregunta, ¿cuál es el propósito que tengo yo para mi vida? O el propósito que Dios tiene para mi vida. ¿Cuál es la razón de ser de mi existencia? Pues aquí lo dice, ¿no? Entender todo eso, entender, conocer más a Dios, entender esta verdad que es tremendamente profunda y extensa, tiene muchas implicaciones. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. O sea, por lo tanto, la respuesta lógica a entender que estás aquí porque Dios te ha creado y quiso que estuvieses es que vivas para Él y respetes sus mandamientos. ¿De acuerdo? Entonces, esto tiene que ver con la identidad. Dios se ha propuesto traerme aquí, me ha creado y yo voy a vivir de manera consecuente. Sé de dónde vengo y sé ahora cómo tengo que responder. Ya que sabe quién es, ya que sabemos quiénes somos, que estamos aquí cada uno de nosotros porque sus manos nos formaron, por lo tanto, el propósito de Dios para nuestras vidas es que nos volvamos a Él y que conozcamos sus mandamientos, ya que somos creación suya. En segundo lugar, ya que tiene clara su identidad, su propósito en este mundo y cómo tiene que responder a ese reconocimiento de que está aquí porque Dios le ha traído, Él quiere seguir aprendiendo. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Mira, hay una diferencia bastante grande entre vivir la vida si creemos que Dios te ha creado, te ha formado, y si no crees que Dios te ha creado y te ha formado. Hay una diferencia tremenda entre cómo vas a vivir la vida si crees una cosa u otra. O sea, si creemos que Dios no existe y que no nos ha creado, la vida no tiene sentido. No tengo por qué obedecer los mandamientos de un Dios que no existe, ¿me entendéis? No tiene sentido eso. Por lo tanto, eso da pie para que vivas como quieras, como te apetezca. Y como dice el salmista, así vivía yo hasta que fui humillado, porque andaba descarriado. Ahora, si creemos que Dios nos ha puesto aquí, que existe y que nos ha creado, no hay mejor manera que responder alineándonos con la razón de ser que Dios nos ha dado. ¿De acuerdo? Por eso dice, hazme entender esto. Hazme entender esto porque cuando lo entienda, querré aprender tus mandamientos. Porque esto es lo que Dios quiere que haga. Es como Dios quiere que yo viva. ¿Me entendéis? Por lo tanto, una persona a la que Dios ha creado y esa persona le da la espalda a Dios, vive en una continua contradicción interior. Es como tú un circuito eléctrico, ¿de acuerdo? Que está lleno de conexiones y tal. Tú colocas los cables de manera equivocada. Vas a producir un cortocircuito. ¿A que sí? Pues cuando el hombre no se alinea, no se ajusta a la razón por la que Dios le ha traído al mundo, va a vivir cortocircuitado, ¿no? O sea, no sé si se puede decir eso, si es así, ¿no? Va a vivir en tensión con su identidad, con la razón por la que Dios le ha traído a este mundo. Así que no hay cosa mejor para la vida del ser humano que alinearse, darle la razón a Dios y vivir conforme a sus mandamientos. Volvernos a Dios, como continuamente nos llama la Biblia a hacer. Así que no hay cosa mejor para un ser humano que creer que Dios le formó y entender todo lo que significa eso y las consecuencias que tiene y vivir la vida a la luz de sus mandamientos. Porque si no, estaremos en contradicción, ¿me entendéis?, con el propósito de Dios al traernos a este mundo. ¿No? Está claro, ¿no? Por eso cuando una persona se reconcilia, por eso eso lo vemos en todo el Nuevo Testamento, es un llamado a reconciliarnos con Dios. Cuando tú te reconcilias con Dios, se empiezan a resolver una serie de problemas que se estaban dando en tu vida precisamente porque te has descarriado.
y porque no estabas andando conforme al propósito de Dios al traerte a este mundo. Así que la importancia de la identidad, la importancia de seguir también aprendiendo. En tercer lugar, quieres ser de testimonio para otros. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. O sea, es innegable la importancia del ejemplo que tiene nuestra vida en otras personas. Por ejemplo, el ejemplo de tus padres, el ejemplo de tus abuelos, el ejemplo de un buen amigo o el mal ejemplo de un mal amigo, el ejemplo de alguien que tú admiras, ¿de acuerdo? Es importante. Pues lo mismo ocurre en la vida cristiana. O sea, es importante ser un buen ejemplo, lo que nosotros llamamos tener un buen testimonio para otras personas. Que cuando te miren y te vean puedan ver que tú ciertamente no andas descarriado, ¿de acuerdo? Estás siendo discípulo de Cristo. Dice, los que te temen me verán y se alegrarán. Los que temen son otros cristianos. Y dice que le ven, lo cual quiere decir que todo el mundo te está mirando. O sea, a no ser que seas invisible, que cuando entres en el trabajo te pongas una capa como José Mota, la capa invisible, que nadie te ve. Mira, es que el testimonio es algo que no se puede evitar. Puede ser bueno o puede ser malo, pero siempre estás dando un testimonio, ¿a que sí? Así por eso dice, aquellos que te temen, que son creyentes, me miran, me observan y me ven. Y cuando me ven, dice que ¿qué pasa? Que se alegran. O sea, el buen testimonio alegra a los que te ven. El mal testimonio, no. Entonces, la reacción de los que te ven es que al observar un buen testimonio, dicen, esta persona es coherente. Esta persona vive como dice creer. Por lo tanto, me ven y se alegran. O sea, por lo tanto, el buen testimonio siempre produce alegría. El mal testimonio no. Por eso cuando se alaba el ejemplo de un tenista o el buen ejemplo de un futbolista, siempre produce admiración y siempre produce también reconocimiento y alegría. Es muy difícil encontrar a alguien que diga, este tío es un egoísta, es un malvado, ¡ay, cuánto me alegro de que sea así! No. O sea, es que hay algo en nosotros, lo que dije la semana pasada, que sabemos que una línea es torcida porque tenemos la noción de que hay una línea recta. Por lo tanto, en el fondo, nadie admira a un malvado, a no ser que sea más malvado todavía, ¿no? O sea, lo que admiramos, porque está dentro de nuestro ser interior, es conducta bondadosas y correctas, ¿de acuerdo? La importancia del ejemplo. Así que tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia la gente te mira, ¿de acuerdo? Los que te temen dentro de la iglesia te verán y pueden alegrarse o no, depende del testimonio que estamos dando. Por lo tanto, es bueno preguntarnos qué está viendo la gente en nosotros, qué está produciendo nuestra vida en los demás, ¿se alegran o no? ¿De acuerdo? Así que la base del testimonio que alegra es conocer primero, después obedecer y a veces esperar en las promesas de la palabra de Dios. El salmista anteriormente ha dicho que está esperando algo que Dios le ha prometido, pero que no llega. Sin embargo, él se ha mantenido firme. Es como Abraham, que recibe la promesa de va a recibir un hijo, pero el hijo no viene. ¿De acuerdo? Pero el salmista espera, aunque eso no ocurra. Entonces, eso es un testimonio tremendo. Por eso no solamente decimos que el testimonio que genera alegría en otros que te observan no es solamente conocer la palabra. No es solamente obedecer, que sí, no solamente obedecer la palabra, que también. Cuando uno ve que uno obedece lo que Dios dice, eso es un buen testimonio. ¿De acuerdo? Y todavía va un punto más allá, cuando somos capaces de seguir confiando cuando las cosas no pasan. ¿A que sí? Entonces, uno admira a un creyente que está esperando que llegue algo que no llega, ¿de acuerdo? Y entonces, sin embargo, se mantiene firme. ¿A que sí? Eso genera admiración en los que nos observan. Los que te temen, que son creyentes, me verán y se van a alegrar.
porque están viendo que sigo esperando y creyendo, aunque no pasa lo que yo espero que pase en mi vida. Muy bien, en cuarto lugar, conoce y reconoce la buena mano de Dios en su vida. La importancia también de reconocer el bien que Dios nos ha hecho. No solamente en el momento de la conversión decir, ay Señor, te doy gracias por haber venido a mi vida, que me has vuelto al buen camino porque estaba descarriado, sino hacerlo cada día, reconocer que Dios es bueno con nosotros. Dice, conozco, oh Señor, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Curioso que de nuevo incide en esto. ¿De acuerdo? Ya lo vimos la semana pasada. Que Dios tuvo que permitir una circunstancia amarga en su vida para hacerle recapacitar, como el hijo pródigo, ¿no? Tuvo que estar ahí comiendo de lo que comían los cerdos para entrar en razón. Y a veces lo pensamos también con personas, ¿eh? Dice, como no le venga una cosa fuerte a esta persona, no va a cambiar. ¿A que sí? Sí. Pero hombre, no hace falta que te caigas de la moto o que te estrelles con el coche para hacer lo correcto. Pero a Dios a veces tiene que permitir ciertas circunstancias en nuestra vida para que andemos como tenemos que andar. ¿De acuerdo? Y entonces Él de nuevo recuerda, ¿de acuerdo?, que fue afligido, pero reconoce que su juicio, lo que hizo, fue correcto. Que lo que Dios hizo con él fue correcto. Así que ya mencionó que estaba descarriado y para que pudiese recapacitar y volver al camino, Dios permitió aquello que lo humilló, que no sabemos qué fue. Ahora ya ha pasado, ¿de acuerdo? Esto ya queda atrás en su vida. Pero de nuevo lo recuerda. De nuevo lo recuerda, que fue afligido. Y de nuevo ratifica su convicción de que la corrección divina fue justa y que aquello le hizo bien. Bien. Tú después de castigar a tu hijo pequeño, ¿de acuerdo?, a los 5 minutos no vas a reconocer que aquello fue justo y que le hizo bien. Necesitamos tiempo, ¿a que sí? Tiene que pasar cierto tiempo. Cierto tiempo. Cuando estamos en medio de una situación de aflicción, no solemos ser agradecidos. La pregunta es ¿por qué, Dios? ¿Has permitido que me pase esto? ¿Por qué permites que yo sufra? ¿De acuerdo? El hijo pródigo allí comiendo de los cerdos, ¿no? Señor, ¿por qué tenía dinero de sobra en el bolsillo de la herencia de mi padre? ¿Por qué permites que ahora caiga? ¿Me entendéis? No, es muy difícil que en ese momento uno reconozca que Dios fue bueno, fue fiel y nos hizo bien. Ahora, si tú miras para atrás e identificas las circunstancias difíciles en tu vida, es distinto. Yo creo que ahora ya decimos, Señor, aquello fue duro, pero te doy gracias, porque de alguna manera me hizo mejor, de alguna manera aprendí algo, ¿me entendéis? Y aquello me hizo bien, ¿o no? ¿A que sí? Yo, no sé, a lo mejor alguien dice, no, pues yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que todo cristiano, por muy mal que lo haya pasado en el pasado, cuando pasa tiempo, ¿qué es lo que hace él? De nuevo insiste en esto, ¿no? No lo hace el día siguiente de ser humillado. El día siguiente de ser humillado probablemente se está quejando y se está rebelando y tal. Pero cuando pasa el tiempo, por eso lo repite de nuevo, ¿no? Ya está avanzando en su vida, ¿veis? Él sigue adelante. Y una de las cosas que él, podríamos decir, reconoce al madurar, al avanzar, es que aquello, aunque fue doloroso, fue justo y me hizo bien. Por eso dice, conozco, Señor, o podría decir, reconozco de nuevo que tu juicio, lo que tú permitiste en mi vida, aunque me causara aflicción, fue justo y que conforme a tu fidelidad, ¿a quién? Fidelidad en respecto a qué? Fidelidad en relación con lo que Dios dice en su palabra, ¿de acuerdo? Me afligiste. Tú fuiste justo y fuiste fiel al permitir que esto pasase en mi vida. Por lo tanto, en la corrección van dos cosas juntas. La primera, que Dios es justo y también que Dios es fiel. Y que te ha hecho bien, aunque fue doloroso y difícil aquello que pasó en el pasado.
Mira, yo pienso que es lo que, ahora si se trata de un jovencito ahora que se rebela contra la corrección, la disciplina de sus padres, cuando te cases y tengas hijos, ¿eh? Eso lo dicen los padres. Sí, 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 oye, cuando te cases y tengas hijos, vamos a ver lo que hace. Y bueno, y los padres de ahora, madre mía, esto es peor que nuestros padres, ¿eh? O sea, ahora ya hay que tener cuidado. Estaba hablando el otro día de unos hijos que dejan a los padres, sus hijos, y les pasan un escrito de lo que puede comer, de lo que no puede comer y tal, y tal. Y luego la madre, la joven, la chica joven, llama a su madre: mamá, ¿cómo van los niños? Ah, genial, se han comido un muslo de pollo, mira, con un hambre. Mamá, no, muslo de pollo, no, ¿qué has hecho? ¿Entendéis? O sea, quiero decir que ahora nos podemos quejar de eso, esto es injusto, esto no está bien, porque me haces eso, pero cuando tú te cases y tengas hijos, aunque ahora no te guste el castigo y la corrección de tus padres, te aseguro que es lo que vas a hacer. Que es lo que vas a hacer. Pero ten cuidado con no pasarte, ¿de acuerdo? Y no ser, ¿de acuerdo? Eso es así. El otro día vi un vídeo muy gracioso, que estaba un peón albañil echando arena, sudando el pobre, con la camisa quitada, así, echando arena para adentro, ¿no? En la obra. Y el que le está grabando y le dice: ¿tú te acuerdas hace 10 años en el bar que me decía, yo en el futuro voy a tener un Ferrari? Yo en el futuro, dentro de 10 años, voy a ser rico, ¿no? Y le dice: mira, han pasado 10 años, ¿eh? Ha llegado el futuro, ¿no? Una cosa es, ¿eh? Y otra cosa es la vida, ¿de acuerdo? Así que muchas veces nos quejamos de cosas, pero ahí está el tema. Conoce y reconoce que Dios ha sido bueno y que eso, a pesar de que fue doloroso, le hizo bien. En quinto lugar, reclama la continua misericordia de Dios para su vida. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Venga a mí tu misericordia para que viva, porque tu ley es mi delicia. O sea, mirad, aquí dos cosas. En primer lugar, la misericordia de Dios pide para consolarlo. Quiere decir que en la vida cristiana también vamos a tener aflicciones, como cristianos. Pero tenemos a Dios que nos consuela. Por lo tanto, dice aquí, tu misericordia para consolarme, porque vendrán momentos en que necesite tu consuelo, conforme a lo que has dicho. Vengan tu misericordia para que viva, porque tu ley es mi delicia. También, no solamente para consolarme, sino también tu misericordia para que pueda vivir de acuerdo a lo que tú esperas de mí. Reclama la continua misericordia de Dios. Y es lo que también nosotros tenemos que hacer, pedir a Dios misericordia cada día, para ser consolados si estás sufriendo, pero también para seguir viviendo de acuerdo a lo que Él nos pide. En sexto lugar, pide un justo juicio de Dios sobre los soberbios. Aquí, ¿qué es lo que viene después? Como estábamos diciendo, ¿no? ¿Qué es lo siguiente? Bien, tú has sido maltratado, has sido criticado, tus amigos han dicho una mentira sobre ti, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué haces con eso? ¿Cómo puedes avanzar en eso? ¿Qué es lo siguiente que podrías hacer una vez que has sido injustamente tratado por los soberbios, como dice él, ¿no? Eso es algo que tenemos que aprender los que somos nuevos en el Señor, los que acabamos de llegar a la iglesia, como también los que llevamos mucho tiempo en ella, ¿de acuerdo? Entre otras cosas, en la vida también vamos a sufrir la mentira, la calumnia de otros, ¿o no? ¿A que sí? Yo creo que no hay nadie que se libre de un momento en el que ha sentido cómo la gente ha sido injusta con él o con ella, ¿no? En lo que él llama que ha sido calumniado. Así que no hay nadie, hombre o mujer, que en algún momento de su vida no haya sido calumniado por otros. ¿Qué es la calumnia? Es atribuir falsa y maliciosamente a alguien palabras, actos o intenciones deshonrosas sin ningún fundamento. Eso es calumniar a alguien, ¿no? Es decir, algo falso, con mala intención,
¿De acuerdo? Que no tiene fundamento. La verdad es que es muy fácil hacer eso y el daño que se hace es tremendo, ¿no? ¿Quién no ha vivido eso? Bien, el tema es, ¿qué es lo siguiente? Bueno, si veis las series de Netflix, cuando alguien ha sido así, tratado de esa manera, es la venganza. ¿De acuerdo? En todas las series, pues hay que vengar el honor de la familia, hay que vengarse, etcétera, responder a esa persona que me ha tratado de manera incorrecta. Mira, la Biblia enseña qué hacer con esto porque es algo que también vamos a vivir. No habla de odio, no habla de rencor, ni tampoco habla de venganza. Además, el salmista, mirad, sabe bien lo que hay que hacer con eso, que es lo siguiente, cuando ocurre eso en nuestra vida. Dice, sean avergonzados los soberbios. Pero yo, podríamos poner ahí un paréntesis, mientras tanto que eso pasa, ¿qué es lo que yo hago? Meditaré en tus mandamientos. O sea, él atribuye la acción de la vergüenza del que ha causado ese daño a tu vida, o a tu familia, o a tus hijos, no se lo atribuye esa acción a él. Dice que estas acciones van a ser tratadas, pero el que las va a tratar no es él. Por lo tanto, aquí no hay odio, rencor o venganza. Sean avergonzados los soberbios, pero yo no soy el agente de esa vergüenza. Va a ser otra persona. Yo lo que voy a hacer es meditar en tus mandamientos. Esto es muy interesante. Creo que es fantástico porque es como manejar estas cosas duras que vienen a nuestra vida, ¿no? Platón, un filósofo griego interesante, pues era injustamente tratado por otros filósofos o por otras personas, y un amigo de Platón le dijo, ven que quiero hablar contigo. Dice, tú sabes que hay historias escandalosas que tus enemigos están propagando sobre ti. Que lo sepa, Platón, que te están machacando, que te están poniendo verde. ¿De acuerdo? ¿Y sabéis cómo respondió Platón? Dice, voy a vivir de tal manera que nadie les va a hacer caso. No dice Platón, no me diga dónde están, que voy a ir a pelearme con ellos. No, dice, pues voy a vivir de tal manera que nadie les va a hacer caso. Pero es que es lo que hizo Jesús. ¿Cómo manejó este tipo de cosas en su vida? Mirad, cuando vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 22, dice, el cual, dice Pedro de Jesús, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto es lo que hace el Señor, encomendar la causa al que juzga justamente, que es el Señor, y Él seguir haciendo lo que vino a hacer. ¿Podía Jesús haberse bajado de la cruz? ¿Podría Jesús haber respondido de alguna manera cuando le maldecían? Pues no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, encomendaba la causa al que juzga justamente. Por eso dice el salmista, sean avergonzados. Hay alguien que se va a encargar de eso, pero no puedo ser yo. Porque entonces daré lugar al odio, al rencor y a la venganza. Hay alguien que lo hará. Y yo digo que ciertamente esto es así. Es así. Esto es lo que hace el Señor. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, encomendar al Señor la causa. Deja que el Señor se encargue. ¿Hay algo ahora en tu vida que te impide avanzar, que te tiene parado ahí? Porque has sufrido las mentiras de otros. Encomienda la causa al Señor, que juzgará justamente a esa persona, a esa circunstancia, y tú sigue adelante con tu vida. En séptimo lugar, busca la comunión con los otros, la importancia del buen testimonio. Dice, vuélvanse a mí los que te temen y reconocen tus mandamientos. Da la impresión de que de alguna manera estaba solo.
Y por eso dice, vuélvanse a mí. O sea, necesito a los demás, necesito la compañía de los demás, necesito la amistad de los demás. La importancia de la comunión cristiana. Parece que de alguna manera estaba solo, pero busca la comunión de los hermanos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus mandamientos, tus testimonios. ¿Quiénes son esos? Son aquellos que conocen al Señor, que son cristianos. Y Él pide esa comunión. Por eso es tan importante que busquemos la comunión, que no nos quedemos en casa cuando las cosas van mal, sino que busquemos la comunión de los hermanos. Y en último lugar ya, busca tener un corazón íntegro. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. Mira, la integridad, es muy importante la integridad, es la persona que no carece de ninguna de sus partes. O sea, es la persona que no le falta nada, que tiene todas sus partes. Es una persona íntegra, completa, intachable, recta. Y dice él que la falta de integridad le lleva ¿a qué? A la vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? La vergüenza es turbación del ánimo causada por timidez o encogimiento y que frecuentemente supone un freno para actuar o expresarse. Bueno, esto es una acepción del diccionario de la vergüenza. Es una persona vergonzosa, ¿no? Que no le gusta mucho la multitud y tal. Pero no es eso lo que dice aquí. Es la segunda acepción del diccionario que dice la vergüenza es turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de que algo que he hecho no está bien, por alguna falta cometida, o por una acción deshonrosa y humillante. Mira, esto es un principio que está en la Biblia, la gente se ríe de la Biblia, pero esto es la verdad para todo el mundo. Cuando uno se salta la ley, no solamente la ley de Dios, sino la ley de los hombres, ¿qué es lo que hace? Que va a la Guardia Civil, le pone las esposas y lo lleva preso, ¿o no? Bueno, cuando es una cosa muy grave, si es una multa de tráfico, te ponen la multa y te vas contento, ¿no? Pero quiero decir, ¿y qué es lo que hace la persona? ¿Qué es lo que hace la persona cuando es esposado y es llevada por la Guardia Civil allí al ¿a dónde lo llevan? ¿Qué es lo que hace? Se tapa la cabeza y se tapa las esposas, porque lo hace. ¿No? ¿Por qué lo hace? Porque toda acción incorrecta genera vergüenza. Es lo que Dios ha puesto en nuestro ADN, ¿de acuerdo? Y hasta la gente que no es creyente es consciente de que salirse del camino genera vergüenza. Como digo, es un ejemplo muy eso, pero eso es así. Te tapas, no quieres que nadie te vea, te pones delante un folio, lo que sea, porque las acciones incorrectas producen vergüenza. Yo te digo, ¿hay algo en tu vida que te produce vergüenza en el pasado? Yo creo que casi todo el mundo, a no ser que seas un santo, una santa perfecta, hay algo ahí en su vida que dice, yo no me siento orgulloso de esto. ¿No? Intenta uno ir al perdón de Dios, Señor, gracias que me has perdonado el pasado, presente y futuro, pero quiero decir que hay cosas en nuestra historia personal de la que no nos sentimos orgullosos, ¿o no? Y te darás cuenta que, fíjate, sin ser creyente en ese tiempo, tenía que ver con algo que no estaba bien. No te sientes orgulloso porque de alguna manera intuye que eso no estaba bien, ¿o no? Si no, no te hubieras sentido avergonzado. Si no, no te sentirías avergonzado de algo que ocurrió en tu vida en el pasado, ¿no? Así que si ya sea que robes en el supermercado, que te pillen copiando un examen, que engañes a tu pareja, siempre eso va a producir vergüenza. Siempre eso va a producir vergüenza. ¿Qué fue lo que pasó cuando Adán y Eva pecaron? Se avergonzaron. ¿De acuerdo? Se avergonzaron. Por eso él busca tener un corazón íntegro
porque sabe que como le falte algo, va a sentir vergüenza de acciones de las que no se sentiría orgulloso. Así que una acción incorrecta puede traer vergüenza para toda tu vida y deshonra para tu familia. ¿Cuál es el antídoto contra eso? Pues cumplir la ley de Dios, obedecer sus mandamientos. En este caso, guardar sus estatutos como Él está diciendo. Así que no hay cosa mejor para no sentir vergüenza del pasado, del presente, del futuro, que ser coherente con lo que Dios dice en su palabra. Amén. Eso es así. Por lo tanto, 8 cosas para seguir avanzando en tu vida cristiana. Así acabamos la serie, ¿no? Preguntándonos, ¿qué es lo siguiente en tu vida? Si no eres creyente, lo siguiente sería entregar tu vida a Jesús, seguirle. Si ya lo eres, seguir creciendo, avanzando. Y si ya lo eres por mucho tiempo, preguntarte qué paso viene ahora en mi relación con Dios, en mi compromiso con la Iglesia, qué es lo siguiente en mi vida personal. Antes estaba descarriado, ahora sabe quién es. Antes no sabía, pero ahora quiere seguir aprendiendo. Antes descarriado andaba, pero ahora reconoce que Dios ha sido bueno con él. Antes descarriado andaba, ahora pide la misericordia de Dios para su vida en todos los sentidos. Antes estaba descarriado, pero ahora pide el justo juicio de Dios sobre aquellos que le difaman y que le hacen daño. Antes descarriado andaba, pero ahora busca la comunión con otros en la iglesia local. Antes estaba descarriado, ahora busca tener un corazón íntegro. Y podríamos seguir así hasta terminar el Salmo 119, pero vamos a terminar la serie aquí. Seguiremos aprendiendo lo mismo. O sea, lo que decía Spurgeon. Mira, Spurgeon decía, alguien me preguntó el otro día, oye, hablas mucho de Spurgeon. Spurgeon es el príncipe de los predicadores. Después de Jesús no hay nadie que haya podido predicar como lo hizo él. ¿De acuerdo? Y entonces es fantástico. Lo que pasa es que ya no tiene podcast y eso, porque ya es un hombre del pasado, pero tiene cosas muy buenas y a veces hay dichos que son buenos para recordar. Él decía sobre la palabra de Dios, dice, dentro de la Escritura hay un ungüento para cada llaga. O sea, un ungüento para cada llaga y un bálsamo para cada herida. O sea, quiere decir, dentro de la Escritura hay solución para cada problema. Hay un bálsamo para cada llaga y un ungüento para cada herida. Y esto es lo que hemos intentado hacer a lo largo de la serie, cuando valoremos lo que la palabra de Dios nos ofrece, sea cual sea el momento en el que estemos. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Ya, terminamos hoy aquí. ¿Qué es lo siguiente? ¿Cuál es el siguiente paso que tú podrías dar a la luz de todos estos mensajes basados en esta porción del Salmo 19? Mira, lo primero, si no lees la Biblia de manera frecuente, toma el compromiso de coger un método de lectura y leer la Biblia en un año. Hay muchas personas que lo están haciendo, hay muchos recursos para hacer eso, pero eso sería lo siguiente. Si tú no eres un creyente, decíamos que la lectura de la Biblia está descendiendo de manera alarmante dentro del pueblo de Dios. Pues esto sería ¿qué viene después? Mira, habrá merecido la pena todo este trabajo de todos los que han estado compartiendo a lo largo del verano. Si tú, que no lees la Biblia, decides a partir de hoy leerla de manera frecuente y responsable. Tómate un método y léela, si es posible, de manera ordenada una vez al año. Bien, la segunda cosa que podríamos hacer es creerla. Cree en la Biblia. O sea, todos tenemos algo de la Biblia que nos cuesta creer o en los que nos cuesta confiar. ¿A que sí? O sea, eso de que Dios va a ser fiel en todo, bueno, sí, pero en esto no. O sea, Abraham y a Sara, Abraham fue el hombre de la fe por excelencia, pero le costaba creer y a Sara que ella iba a quedar embarazada cuando ya era mayor. ¿O no? Pues yo creo que siempre hay algo en la Biblia que a ti como cristiano te cuesta creer. Pues créelo. Habrá merecido la pena la serie, ¿no? Si hay algo
en tu vida que te cuesta creer, en lo que te cuesta confiar, y confía. Habrá merecido la pena la serie. Y en tercer lugar, el siguiente paso que podemos dar a la luz de lo que estamos aprendiendo es obedécela. No solamente créela, sino obedécela. ¿Hay algo en la Biblia que sabes que tienes que hacer pero que no estás haciendo? Probablemente ese sería el siguiente paso, lo que viene después. Identifica algo en la Escritura que tú sabes que Dios te está pidiendo en relación a eso y no lo estás haciendo. Hazlo, obedécelo, da ese paso de obediencia, ¿de acuerdo? Y dice que te irá bien. Comenzamos esta serie, si os acordáis, hablando de la felicidad. La felicidad no es algo que persigues, sino es algo que viene a tu encuentro, cuando tú haces lo correcto. Entonces te irá bien, es lo que dice el Señor a Josué, que no se aparte de tu boca este libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pues si tomamos el compromiso de leer, el compromiso de creer, algo que nos cueste, el compromiso de obedecer, estamos respondiendo como el salmista respondió cuando escribió el Salmo 119. Y habrá merecido la pena y te irá bien porque te estarás alineando con el propósito para el que Dios te ha traído aquí. Y es para que creas en Él, le obedezcas y guardes sus mandamientos. Que el Señor nos ayude, ¿no? Como lo va a hacer. Tenga misericordia de nosotros también. Pero bueno, ahora, ¿qué es lo siguiente después de la serie? Ahora, ¿qué viene después? Bien, pues vamos a tener una serie de 2 partes que vamos a comenzar, si Dios quiere, el domingo que viene, que va a tratar sobre la vocación. Todos los que estáis ahora en la universidad os planteáis, ¿no? ¿Cuál es mi vocación? Profesiones de vocación. ¿Cuál es la vocación a la que Dios nos llama a nivel personal y a nivel comunitario? Porque si estamos aquí como creyentes y como iglesia es porque tenemos una vocación a la que hemos sido llamados. Es muy interesante esta serie, no solamente para los estudiantes, los que están a ver qué es lo que voy a hacer con mi vida, sino para todos nosotros, porque todos tenemos un llamado y una vocación. Amén. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos aprendido y lo que también debemos y queremos seguir aprendiendo a lo largo de nuestra vida en relación con tu palabra, Señor. Ayúdanos a poner en práctica todo lo que estamos intentando y comunicar con tu ayuda, con la ayuda de tu Espíritu, Señor, y gracias porque tú nos vas a acompañar y nos vas a bendecir en el proceso, Señor. Ayúdanos si no somos cristianos, a entregar nuestra vida a ti, Señor. No hay cosa mejor que alinearnos con tu deseo para cada ser humano. Ayúdanos también, Señor, a leer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a creer tu palabra. Ayúdanos a obedecer tu palabra, Señor, para que nos vaya bien en la vida. Gracias, Señor, porque lo que tú has dicho y es cierto, lo hemos comprobado en el nombre de Jesús. Amén.